Buenas tardes. La nota de la semana, o la noticia de la semana esta vez, se vincula con un tema estructural. Quizás no sea uno de los temas que son tapa de los diarios en estas horas, pero es un tema que está en la polémica y en el frente de la política económica desde hace largo tiempo, pero que recientemente el gobierno y el equipo económico han puesto en la primera línea de la discusión y la definición. El tema es la inversión. La Argentina necesita tener más inversiones. La tasa de inversión tiene que ser más alta, la inversión tiene que crecer más y más rápido, y la composición de la inversión tiene que ser mejor que lo que es hoy. ¿Por qué le preocupa al gobierno la inversión? Porque vinculan la inversión a dos objetos o objetivos de la política económica. Primero, al crecimiento económico. Existen datos que circulan, no que se sepa que hayan respondido a estudios económicos profundos, pero que circulan, que significan o dicen que 25% de inversión respecto del Producto Bruto Interno es lo que se necesita para poder crecer libre y estabilizadamente al 5% por año. Como ustedes saben, la Argentina ha venido creciendo desde el año 2003 a un promedio del 7,5-8% por año. Esto se pudo hacer a favor de que la salida de la crisis del año 2001 y 2002 encontró a la Argentina con un notable equipo de producción ocioso. Había industrias que estaban trabajando al 40%, al 30%, al 50%. La ocupación de ese factor, la producción ocioso, permitió crecer varios años seguidos al 7,5-8%. Actualmente, el equipo de capital está usándose en un nivel de aproximadamente 80% en promedio. Hay industrias que están en 90%, otras que están en 70%. Por lo tanto, hay una primera preocupación del equipo económico del Gobierno Nacional de que deben alentarse las inversiones y debe lograrse un proceso de inversión sostenido y fuerte para que se pueda crecer al 5%, no al 8%, al 5% todos los años. Ustedes tienen que tener en cuenta que creciendo al 5% por año, en 17 años se duplica el crecimiento. Y luego, creciendo al 5% por año, en 15 años se vuelve a duplicar el crecimiento. Esta sería la lógica de la explosión del crecimiento que llevaría al desarrollo económico. Invertir para crecer. Pero el segundo nivel de análisis del gobierno es invertir para evitar que haya presiones inflacionarias del lado de la oferta. ¿Qué es lo que ocurría? De golpe, si uno está trabajando sobre la frontera de producción, utilizando prácticamente toda la capacidad económica de producir y también ingeniería o física, cualquier crecimiento de la demanda, y el gobierno ha apostado a que su modelo económico es un modelo de consumo, es decir, es inversión tirada por el consumo o traccionada por el consumo, este aumento del consumo, confrontado con una oferta rígida, llevaría a aumentar precios por el lado empresario. Ustedes dirán, bueno, podemos importar. Si no alcanzan los automóviles, los televisores, las latas de arveja, la carne refrigerada, podemos importar. Pero esto implicaría una erogación de divisas, de moneda dura, que el gobierno tiene como objetivo evitar. Justamente el otro objetivo del gobierno es tener una cantidad de reservas muy importantes que le garantice poder tener tranquilo el mercado de cambios. Liberar esa herramienta que históricamente en la Argentina fue una herramienta desestabilizante del ciclo económico. Así que importar tampoco. Entonces, ¿cuál es la salida? Una alternativa es que el gobierno desaliente el consumo. Y esto es lo que ha decidido no hacer, desalentar el consumo. Entre paréntesis, hace muy pocos días atrás, la presidenta del Banco Central, Marco del Pon, decidió promover el aumento del efectivo mínimo. Es decir, el aumento de la cantidad de dinero que los bancos toman del público y no pueden prestar y deben depositar sin remuneración en el Banco Central. El resultado de esto es un aumento de la tasa de interés y una caída de la emisión monetaria, preocupada por la cantidad de dinero en manos del público que incentiva la demanda y el consumo. Esto fue rechazado por el gobierno. El proyecto quedó en agua de borraja. De tal manera que es claro, absolutamente claro, que el gobierno va por el consumo y que el consumo va a alentar la inversión. Por lo tanto, el gobierno no ha puesto el foco. Bueno, a ver, ¿qué está pasando con las inversiones? ¿Por qué hay esta preocupación? En el año 2004, saliendo de la crisis, la tasa de inversión era solamente el 19% por año. Esto es mucho o poco para el televidente que está viendo este programa. En realidad es muy baja. Los países que tienen tasas del 19, 20, 21% son países muy desarrollados, muy capitalizados por 200 años de capitalización. Léase
el Reino Unido, Estados Unidos, Japón, ya son tan capitalizados que la adición al capital, que es la inversión, no necesita que sea enorme. Los países de fuerte crecimiento y tasa de crecimiento económico y desarrollo, como los países de Asia, para crecer sostenidamente al 7, 8, 9, 10% por año, tienen una tasa de inversión de 30 a 35 puntos del producto. Vuelvo a decir entonces, 2004 no se encuentra la Argentina con 19 puntos del producto. Pero además, ese fue el año de salida de la crisis. En realidad, los últimos años de la década del 90 también era 19%. 19, 18, 20%. Es decir, la Argentina no se caracterizó por fuerte acumulación de capital. Por lo tanto, la tasa de crecimiento futura está condicionada por este coeficiente bajo de acumulación de capital. Pero si en el 2004 era 19%, el gobierno impulsó la inversión y la levantó hasta 24% en el año 2008, el año anterior a la crisis mundial. Ya desplegada la crisis, pero no efectivizada. Sí, de 19 a 24, 5 puntos del producto en 4 años es una performance importantísima en cualquier lugar del mundo. No es fácil pasar de una tasa del 19 a una tasa de 24. La Argentina lo hizo. En el 2009 bajó como consecuencia de la crisis mundial. Y ahora en el 2010 se esperaba su recuperación a 24% y viene recuperándose a 22%. Ahí está la preocupación. Si no aumenta la inversión de manera sostenida, vamos a tener presiones inflacionarias, por un lado, y por otro lado, vamos a tener insuficiencia de producción para crecer, sobre todo al 5% por año, no al 8%, al 5%. Pues bien, con ese panorama, ¿de qué estamos hablando cuando decimos inversión? La inversión tiene dos grandes componentes, lo que es construcción y lo que es equipo y maquinaria. La construcción tiene a su vez dos subcomponentes. Puede ser construcción residencial, de vivienda, o construcción de infraestructura, rutas, caminos, puentes, aeropuertos, puertos, etc. Obviamente la más importante desde el punto de vista del crecimiento económico a largo plazo es la inversión en infraestructura pública, construcción pública. La construcción en vivienda puede tener algo que ver con la equidad social, si se tratara de vivienda económica, que no fue el caso en los últimos 7, 8 años. Casi toda la vivienda que se hizo fue vivienda cara y para gente que puede pagar cuotas muy elevadas. Es decir, vivienda residencial cara. Estos prestan un servicio, pero no juegan por la equidad ni por la reproducción. En cambio, la inversión en infraestructura, en esa construcción, esa sí apunta al crecimiento económico. El segundo componente, la maquinaria y equipo. Esa tiene maquinaria reproductiva y equipo de transporte. Los camiones, esencialmente, los ómnibus, los buses, las pick-up cuando trabajan en el campo. Ese es el equipo de transporte vinculado a la inversión. Porque el bien de capital vinculado a la inversión es aquel que reproduce bienes, genera bienes. Entonces, una computadora, por ejemplo, si está en una empresa, presta un servicio, reproduce bienes, es una inversión. Pero si está en su casa, no presta ningún servicio al producto y por lo tanto no genera ninguna nueva inversión. Pues bien, de la maquinaria hay dos partes, la parte importada y la parte nacional. La mayor parte, y esto le preocupa al gobierno fuertemente, es importada. La tasa de crecimiento de la demanda de bienes de capital importados crece al 40% y la nacional crece al 3%. Está bien, hay un problema de oferta también. La Argentina, de Caballo para acá, ha desmantelado buena parte de la industria de bienes de capital. También la investigación vinculada a bienes de capital. Por lo tanto, no es fácil recomponerla en tan corto tiempo como 4 o 5 años. Se hace una política de larguísimo alcance porque además el resto del mundo no se quedó quieto. Las máquinas cambiaron, las tecnologías cambiaron, la productividad cambió y ellos han mantenido una tasa de inversión permanente. De ahí que el gobierno lo que tiene es una gran preocupación en aumentar la inversión de bienes de capital nacional y está trabajando para eso, en primer término, en el sector de maquinaria agrícola. Este es el panorama global. Ahora, mirando el proceso de inversión concretamente, el gobierno ha decidido comunicar a la población que tiene inversores y que tiene grandes inversores y que estos inversores están haciendo inversiones importantes. En realidad, cuando uno mira en detalle el hecho, se encuentra primero que la inversión de los grandes inversores está concentrada en muy pocos sectores. El automotor, el sector agropecuario, me refiero más que nada a la manufactura de origen agropecuario, y el sector de servicios, telefónica, etcétera, ese tipo de cuestiones. Y no es diseminada, no hay una inversión, no hay un panorama de inversión diseminado, eso no lo hay. Entonces ellos tratan de decir, el gobierno, mira, acá tenemos el tipo que invierte mucho, grandes inversiones, 300 millones de dólares, 100 millones de dólares, 80 millones de dólares, 200 millones de dólares. Cuando uno suma estos proyectos,
En cambio, se encuentra que de la inversión anual de la economía son solamente el 2,5%. Así que todo lo que se detecta como gran inversión, habiendo exprimido este limón de la inversión, es el 2,5% de toda la inversión. O sea que en realidad la Argentina está todavía muy lejos de tener un proceso de inversión desencadenado. Muchas gracias.